13 horas con 6 minutos en esta jornada de viernes. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy, qué les parece ya para lo que tiene que ver para el fin de semana. Atención con los datos actuales, 31 grados es la temperatura actual, el cielo que se encuentra nublado, sensación térmica bastante alta, 37 grados, la humedad del 67% y velocidad del viento a 9 kilómetros por hora del sector este. Hace realmente muchísimo calor y esto se siente debido a esta sensación térmica. Esta tarde, noche y madrugada hay pronóstico de lluvias, así es que mucha atención con la previsión de parte de la Dirección de Meteorología. Atención porque va a ir descendiendo, pero no demasiado. Sí vamos a mantener esta temperatura bastante cálida, de entre 26 a 24 grados. Vamos ya con el pronóstico extendido. Vamos a ver cómo va a estar este fin de semana. Mañana sábado, atención, pronóstico de lluvias para los próximos 4 días. Para mañana sábado, máxima de 32. Este domingo, mínima de 24, máxima de 31 grados. Este lunes, ya la próxima semana, mínima de 24, máxima de 32. Y para este martes, mínima de 24, máxima también de 32 grados. Atención con este detalle de aviso meteorológico, fenómeno esperado, lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes, todos estos fenómenos en forma muy puntual y de corta duración. Atención con la zona de cobertura, noreste, este y centro de la región oriental y Bajo Chaco, departamentos afectados, sur de San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú y también el sur de la zona de Presidente Áñez. Compartimos con ustedes nuestra tabla de cotizaciones en la jornada de hoy. Atención cómo cotiza el dólar en la compra, se mantiene en 6.850 y en la venta 6.930 guaraníes. El euro en la compra en 7.200 y en la venta 8.100 guaraníes. El peso argentino en la compra también se mantiene en 40 y la venta 50 guaraníes. Y finalmente el real en la compra 1.250 y en la venta 1.350 guaraníes. Y es momento de hablar de nuestras emociones y realmente esto que me preocupa porque, según autoridades y datos oficiales, estamos a punto, principalmente en la zona este de la República, de elegir, dicen los médicos, quién ingresa a terapia y quién no. La pandemia sigue afectando de gran manera a nuestro país y el área que realmente hoy nos preocupa es la unidad de terapia intensiva por la gran cantidad de ocupación actualmente. Ciudad del Este está a un nivel alarmante. Prácticamente podríamos hablar de que están a punto de elegir quién accede a terapia y quién no. Esa es la situación hoy en la capital del Alto Paraná, y me refiero a datos oficiales. Los últimos datos provenientes de Salud Pública hablan de que en el sector público hay apenas 10 camas disponibles, mientras que de la decena existente en hospitales del interior y las camas en el sector privado, el total es preocupante, alarmante, porque es poquísima cantidad por la cantidad de pacientes que ingresan todos los días a los hospitales y un gran número que requiere internación en terapia intensiva. Realmente una situación preocupante y en gran parte depende de nosotros, de cuidarnos, de usar tapabocas, de mantener la distancia y el lavado permanente de las manos, porque estamos al borde del colapso. Esto me alarma porque se sigue comprobando, no lo digo yo, hay evidencias de que continúa campante el robo de medicamentos en el Instituto de Previsión Social. Hasta ahora no se ha podido determinar una trazabilidad de estos medicamentos
que salen evidentemente desde la farmacia interna del IPS. Y precisamente profesionales, médicos del Hospital Central pidieron a los familiares de un paciente que compren terliprezina. Escuchen bien, se llama terliprezina, una droga que no había en stock, no tenían ellos ahí dentro. Obviamente, la familia desesperada porque de ese medicamento dependía la continuidad del estado de salud del papá de la hija que cuenta la historia, fueron a una farmacia externa que está a las afueras, ahí enfrente del IPS, le vendieron la polla de medicamentos con el precio, la etiqueta. Y cuando le quitaron la etiqueta del precio, ¿qué se percataron? Que decía uso exclusivo de IPS. Bueno, gastaron 3.500.000 guaraníes. Un medicamento que desde el IPS dicen que no tenían, que no había stock, que compren, lo hicieron, pero para sorpresa de esta familia, decía uso exclusivo. Se robó, se quitó del IPS y se estaba vendiendo en una farmacia externa. Ahora, la familia obviamente clama a la previsional que le devuelvan los 3.500.000 guaraníes que ellos gastaron para comprar esta droga, que no hay en IPS, pero sí en la farmacia frente a IPS, pero es medicamento exclusivo de uso de IPS. Es tremenda la historia, preocupante, alarmante, porque esto nos indica de que se sigue robando. Hay gente que está cargándose el bolsillo a costa de los asegurados que finalmente por la necesidad, la urgencia y la desesperación terminan comprando estos medicamentos. Y esto realmente nos alegró esta mañana, aunque faltan algunos datos precisos que todavía le cuesta mucho al ministro soltar, y tiene que ver con las empresas con las que el Estado va a hacer negocio para traer las vacunas. Pero por lo menos hoy ya hizo un importante adelanto, ya está todo acordado, precio, cantidad y fecha de distribución. Lo que no quiso soltar el ministro, muy prudente él, acerca de cuáles van a ser los laboratorios que van a proveer estos medicamentos. Confirmó ya el cierre del acuerdo. 2 empresas, aclaro, para la compra de estas vacunas contra el COVID-19 que llegarían, dice, estima él, a nuestro país en la primera quincena de febrero. Hay 3 millones de vacunas por fuera del mecanismo COVAX y otras 4 millones de vacunas dentro del mecanismo de COVAX. Lo importante es que, bueno, ya se acordó, ya se negoció, se llegó a un acuerdo con el precio, las empresas ya están también determinadas. Ahora lo que hay que guardar es que en las próximas horas finalmente confirme los nombres de estos laboratorios y la fecha exacta. Dicen que para finales de la primera quincena va a estar ya disponible para la vacunación inmediata. Estamos contra reloj y mirando alrededor con los países vecinos, todos ya tienen su vacuna confirmada. Ya comenzaron a vacunar, incluso algunos países ya con la segunda dosis. Nosotros seguimos aguardando, pero quizás esta espera termine en la primera quincena de febrero. Ojalá así sea. El dengue que se cobra su primera víctima fatal en este 2021. Estamos hablando de un joven de 19 años del departamento de Ñembucú, Carlos. Exactamente, muy preocupado, alarmado, hacía referencia en medio de su habitual conferencia de prensa cada semana el ministro de Salud. Esto también nos indica que no hay que bajar la guardia,
en un frente de batalla contra el COVID-19. Ya conocemos de memoria cuáles son nuestras responsabilidades, pero por el otro, y mucho tiene que ver con la limpieza en casa, eliminar criaderos de mosquitos. La primera víctima, joven, 19 años, víctima del dengue. Y ha habido un aumento sostenido, lento, gradual, pero sostenido en las últimas semanas. Lamentablemente, debemos también informar el primer fallecido confirmado, un joven de 19 años, del departamento de Ñembucú. Este joven es el primer caso confirmado entonces desde el inicio de esta epidemia y se ha dado en este año. Aquí es importante recordar a la ciudadanía que siempre que hay un caso febril y sobre todo teniendo en cuenta la presente pandemia por el COVID y también por el SARS-CoV-2 y el COVID y la presencia del dengue en estas temporadas, entonces eso tiene que recordarnos siempre el mantener la lucha con la eliminación de los criaderos de cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos, en lugares de recreación. Y también, además de consultar por los casos febriles, es importante también recordar hacerlo incluso con mayor premura ante la presencia de los signos de alarma. Los signos de alarma, recordemos, son la fiebre persistente, la somnolencia o confusión, el dolor abdominal y las hemorragias. Bueno, y así como decíamos, esta lucha que tenemos que tener en cuenta más todavía en este periodo de tiempo donde por un lado combatimos al COVID-19 y por el otro lado también el dengue que está acechando y con todo, Carlos. Lo tenemos al doctor Hernán Rodríguez, titular de CENEPA, quien nos va a dar más detalles al respecto. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación, un saludo a la audiencia. Bueno, el doctor Mazzoleni hacía referencia y contaba el caso confirmado de este joven de 19 años. Coméntenos de qué zona proviene. ¿Es el primer caso de fallecido confirmado a causa del dengue en este año, doctor? Sí, bueno, lo primero que debemos mencionar es que el dengue es una enfermedad que puede causar la muerte, en primer lugar. Y es como bien decía el señor ministro, es muy importante identificar los signos de alarma, que repito, es el dolor abdominal, dolor de panza, dolor de barriga, náuseas, vómitos, sangrados o un decaimiento extremo, un estado de letargia, confusión, alteración del estado de conciencia. Si se presenta inmediatamente, hay que acudir a un establecimiento de salud, decir en el establecimiento de salud que están con esos signos de alarma para que la atención sea inmediata y evitar complicaciones posteriores. En este sentido, existe un equipo, digamos, dentro de Vigilancia de la Salud, de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, que se encarga de lo que llamamos cierre del caso en base a los reportes y particularmente en lo que se refiere a esta persona que falleció, si los datos llegaron, según el reporte que tenemos acá desde el CENEPA a Vigilancia de la Salud, y bien, se hizo el análisis correspondiente, la evaluación, mejor dicho, correspondiente por parte del equipo de cierre de casos, y se determinó que la causa de muerte es compatible con dengue. Así también, repito una vez más, el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria. Eso significa que si el profesional sanitario sospecha que su paciente tiene dengue, inclusive antes de pedir el análisis, debe notificar, o mejor dicho, antes de que sea el resultado del análisis, debe notificar. Y en la notificación se debe colocar la ubicación del domicilio del paciente para que desde el CENEPA se realice la intervención correspondiente en la comunidad. Con relación a este caso puntual, ¿se pudo determinar qué tipo de dengue fue el que afectó al joven o cuál es el que está circulando? Bien, realmente el dato exacto acerca del serotipo no estoy teniendo, pero sí puedo decir que de los 30 casos confirmados desde octubre de 2020 hasta la fecha, 29 corresponden al serotipo 2 y 1 corresponde al serotipo 4 que se identificó en el departamento de San Pedro. De todas formas, independientemente del serotipo que esté circulando, es muy importante entender que cualquiera de los 4 serotipos puede producir cuadros graves, inclusive la muerte.
¿Cuál es el riesgo que yo tengo que una persona tiene de desarrollar cuadro grave? Sobre todo si esta persona tiene un antecedente de haber padecido dengue y vuelve a tenerlo obviamente por un serotipo diferente. Doctor, la preocupación está ahora mismo para todo lo que significa la atención principalmente por parte del personal de salud, porque estamos hablando por un lado de dengue y también de COVID-19 y los síntomas son prácticamente similares. Correcto, es por eso que es muy importante que antes de distraernos, entre comillas, acerca de diferenciar o no si es COVID-19 o dengue, como digo, insistir en la identificación de los signos de alarma para acudir inmediatamente a un establecimiento de salud, independientemente de que sea de madrugada, llueva, calor, e inmediatamente de acudir al centro asistencial y, repito, informar al llegar sobre la presencia de estos signos y síntomas de alarma para que la atención sea inmediata. Con relación al tema de notificaciones en estos 22 días del mes de enero, ¿cuántos casos ya se han reportado, doctor? Hay un promedio de 400 notificaciones más o menos. En ese sentido, repito, para una notificación no es necesario esperar el resultado del análisis. Esto es justamente un mensaje a mis compañeros de los servicios de salud, porque lo importante acá es realizar la acción rápida en la comunidad por parte de las instituciones como el CENEPA, por ejemplo. Entonces, un promedio de 400 notificaciones por semana. ¿En qué zonas específicamente, doctor? ¿Cuáles serían las zonas donde existe una mayor infestación larvaria ahora mismo? Bien, son dos aspectos diferentes. Más del 50% de las notificaciones se ven en Asunción y el departamento central. Si bien en el departamento central tenemos un solo caso confirmado en Villa Lisa, pero como dije, las notificaciones son mayormente en esta área del país. Ahora, en cuanto a casos confirmados, se distribuyen principalmente en los departamentos de Presidente Águilas, Alto Paraguay, Concepción y San Pedro. Esto por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de presencia de criaderos de mosquitos, que determinan los índices de la infestación, coincide también en aquellas ciudades o distritos con alta densidad poblacional, y nuevamente mencionamos a Asunción y los distritos del departamento central. Así que, pero de todas formas, Paraguay es un país endémico para dengue, o sea que el virus está presente todo el año. Este estatus lo tenemos desde el año 2009, hace 12 años prácticamente. Así que independientemente de que, digamos o no, en una población altamente, digamos, con mucha gente, con mucha población, demográficamente igual el riesgo existe y diariamente debemos buscar en nuestro patio la presencia de criaderos y hablar con los vecinos para que hagan lo mismo. Claro. Me repite, doctor, notificaciones, ¿qué porcentaje Asunción y Central me decía? Más del 50%. Más del 50%. El porcentaje exacto no sé, pero no estoy, digamos, teniendo a la vista, pero estamos ya superando el 50% en Asunción y el departamento central. Sí, es importante usted, y quiero rescatar lo que señalaba justamente con relación al dengue. Uno habla dengue, sí, como que le resta importancia, pero recordar también que en el 2020 hubo, de acuerdo, si la memoria no me falla, 75 fallecidos. Estamos hablando fácilmente de un promedio de casi 6 personas por mes que murieron a causa del dengue. Justamente haciendo un análisis retrospectivo, te cuento que esta cifra ascendió a 77, de acuerdo a un análisis de los casos, de los reportes. Y es muy cierto lo que están diciendo en cuanto al conocimiento acerca del dengue teórico, me refiero al conocimiento teórico, estamos muy avanzados y es como que perdimos esa sensación digamos, de riesgo con relación a la enfermedad. Es por eso que el eslogan de comunicación nacional de esta temporada se llama "Lo que mata no es niñas y UCI, no es niños votados". Traduciendo aquí el conocimiento lo tenemos todos, es cuestión de tomar acciones, tomar esa decisión y bueno, hacer frente con acciones verdaderamente eficaces y eficientes. Mucha gente se respalda mucho con el uso de insecticidas, pero hay que entender que el insecticida no es una forma de prevención.
El insecticida tiene una acción momentánea sobre mosquitos adultos, no elimina larvas y pupas, por lo tanto, si yo fumigo, como dice la gente, todo el país, mañana voy a tener criaderos nuevamente si no los elimino y mosquitos que transmiten este virus. Así que es muy importante entender este razonamiento para poder actuar como corresponde. Por último, doctor, esta consulta, sabemos que se resguarda mucho la información acerca de una víctima fatal de dengue, pero en este caso estamos hablando de un joven de 19 años, ¿presentaba alguna comorbilidad? ¿Qué fue lo que complicó su cuadro? Bueno, debo ser honesto, datos clínicos acerca de esta persona no tengo, ¿verdad? Solamente manejo esos datos que ya es de público conocimiento, la edad y el lugar. Así que debo decir que la intervención ante esta notificación se llegó a realizar como corresponde, pero bueno, otros datos no los tengo a mano. Perfecto. Doctor, como siempre, muy amable para con nosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Gracias, Hernando de... Sigue. Bueno, y billetaje electrónico, ya la cuarta prórroga, Carlos. Qué dolor de cabeza realmente. 4 veces ya postergado. Ana, compartí con nosotros, por favor, el tuit del viceministro Pedro Britos. Dice, la fecha de implementación del billetaje como único medio de pago en el transporte público del área metropolitana será el 17 de febrero del corriente año. El pedido realizado por las empresas, por la EPS, obedece a ampliar 1.500 nuevos puntos de venta y recargas. Más info y te da un link donde uno puede. Bueno, esta es otra postergación más porque tenía que ya entrar en vigencia los primeros días del mes de febrero. Sí. Finalmente... Bueno, finalmente esta prórroga, sí, esta postergación nuevamente, evidentemente que no está bien hecho el sistema en cuanto a los lugares donde ir a conseguir estas tarjetas y los puntos de recargas. ¿Qué nos decía el viceministro al respecto? La decisión que tomamos de pasar del 1 de febrero al 17 de febrero obedece exclusivamente a un tema que va a ir en beneficio directamente a los usuarios de transporte. Me refiero a la habilitación de 1.500 nuevos puntos de venta y recarga en el área metropolitana, que creo que eso va a robustecer el sistema y sobre todas las cosas forma parte de un trabajo que venimos haciendo desde noviembre, diciembre, enero, en donde la gente a nosotros nos acercó y nos decía, bueno, en esta zona falta, en este barrio falta, en esta parte de la ciudad que es con una concurrencia masiva de día a día, se acaba rápido la tarjeta. Entonces, lo que hicimos un poco fue recabar y hacer un trabajo intenso de recorrido de todo el área metropolitana y la ciudad de Asunción para poder justamente pasarle a ambas empresas y decirle y exigirle acá se necesita un punto de venta y recarga. Entonces, nos pareció correcto salir ya con los 1.500 puntos y no salir el 1 de febrero y seguir instalando los nuevos puntos para nosotros y que no haya algún tipo de molestia, de dificultad de encontrar la tarjeta. Lo que nos pareció correcto es que estén instalados en tiempo y forma los 1.500 y ahí salir. En vivo y en directo contigo, Fernanda Chamorro, buenas tardes. ¿Usted va a ir a ocupar otra cartera del Estado con la salida ahora de ver gente de Itapú? ¿Ha dicho algo? Yo no quiero entrar en el espeso mundo del rumor. Ustedes saben que las cosas oficiales tienen su procedimiento. Hasta el momento no hay nada oficial. Pero como le dije ayer a unos colegas de ustedes en Colonias Unidas, el director técnico del gabinete es el presidente de la República. Él puede hacer los cambios que quiera, él le puede cambiar de puesto a un jugador, lo puede enviar al vestuario. Está así. Lo que yo les dije también es que yo a las graderías no me voy. Ministro, la misma pregunta para usted, teniendo en cuenta que hay rumores de que usted podría ir a ocupar el cargo de director de Itaipú. En primer lugar, muy satisfecho con el resultado de este encuentro, una sesión reservada en donde se compartió información con parlamentarios y en un intercambio de ideas, sugerencias también, así que muy satisfecho con eso. En relación a su consulta, lógicamente yo estoy preparado
para lo que diga el presidente. Yo en este momento estuve participando de esa sesión, creo que hay rumores, yo sigo siendo ministro de Relaciones Exteriores. ¿Todavía ningún tipo de conversación ha llamado al presidente para tocar el punto? Yo soy soldado y voy a estar donde él me designe. Muchas gracias. Gracias. Parte de lo que manifestaron ambos ministros del Interior, ministro Federico González, también con respecto a esta posibilidad de estos rumores de los cuales se están hablando, de cambios dentro de lo que es el gabinete de Mario Abdo Benítez, estos movimientos tras la salida de Bergen al frente de Itaipú. Él dejó este cargo y a partir de ahí es que compañeros y televidentes se empezaron a hablar principalmente de la posibilidad de que en este caso el ministro de Relaciones Exteriores Federico González vaya a otra cartera como la de Itaipú y que Euclides Acevedo se mueva a la cartera de Relaciones Exteriores. Esa es una de las posibilidades, uno de los tantos rumores que van saltando a estas horas, pero decían ambos que hasta el momento no hay nada confirmado. Exactamente. De hecho, sí habrá movidas o una nueva designación, porque el presidente de la República ya aceptó la renuncia presentada por Erges Bergen como titular de Itaipú. Él alega motivos personales para dimitir de esta manera de un cargo muy importante, donde precisamente una de las cuestiones que más se resaltan es el jugoso salario que percibe el titular de esta entidad. ¿Quiénes son ellos? Comandante, ¿podemos conversar un ratito, por favor? Tengo que salir. Una cuestión rápida nomás, lo que hace referencia a esta reunión, ministro, comandante. Ya está, entenderán ustedes, es una reunión de carácter reservado y ya quienes están autorizados a hablar son el ministro del Interior, el ministro de Defensa y el señor canciller en este momento, así que me excuso. ¿Tocaron las relaciones internacionales, la cooperación internacional? Podemos decir de que todos los puntos que eran de necesidad de ser aclarados, hemos puesto a consideración de los señores parlamentarios la información que nosotros disponemos en este momento y las diferentes posturas. Y el resto, las autoridades nacionales a nivel ministro están autorizadas a hablar. También el interés de la ciudadanía, comandante, disculpe la insistencia, sobre la vida de las tres personas, asumiendo que ellos están aún en poder de estos grupos criminales, es de interés. Le consultamos, esto fue expuesto y tocado, ¿podemos saber algo o comunicar algo a la gente que ve sobre ellos, sobre los tres secuestrados? No hay ninguna información que sea nueva por el momento y que podamos socializar. Nuevamente me restringo a que esta fue una reunión de carácter reservado para ofrecer toda la información disponible que tiene el Estado paraguayo a los señores parlamentarios de la Comisión Permanente. ¿Cuál es lo último que tiene en materia de información respecto a los secuestrados, comandante? Bien, y no es más nuevo de lo que todos conocen, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando para encontrarlos con vida. Está bien, muchas gracias. Disculpe. El comandante Oscar Chamorro de la Fuerza de Tarea Conjunta también a su salida excusándose, diciendo que él no puede hablar mucho con respecto a esta situación, a quien sí le podemos consultar quizás más cuestiones al diputado de la Torre. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Estamos en vivo, queremos saber algo que se pueda mencionar de lo que se trató, se pidió esta mayor cooperación en materia militar también. Sí, la verdad que tuvimos una reunión en la cual, en primer lugar, tengo que destacar la predisposición del ministro de Defensa, el ministro del Interior, del canciller y de los comandantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, también del jefe de la Unidad Antisecuestro de la Policía. La verdad que fue una reunión donde se pudo plantear con mucha claridad tanto cuál es la situación en el norte, cuál es la situación de estos tres compatriotas secuestrados. Nosotros hemos acordado hacer una visita en territorio, vamos a estar viajando con representantes de la Comisión Permanente para interiorizarnos más de lo que está sucediendo y cuáles son los operativos que se están llevando a cabo. Existen conclusiones que son bastante claras. En primer lugar, si bien nadie está del todo satisfecho con los resultados que tenemos, eso es claro porque tenemos dos compatriotas que no están en sus hogares y otras garantías constitucionales que están siendo violadas, la garantía de circular libremente, la garantía que tienen todos los paraguayos de tener seguridad.
También es cierto que el autodenominado EPP tenía determinados objetivos estratégicos, tener 10 cabeceras departamentales con por lo menos 90 hombres armados, generar un planteamiento similar a lo que es la FARC. Eso tampoco sucedió. O sea, ni avanzamos a la velocidad que realmente queremos, ni tampoco se está permitiendo el crecimiento que ellos pretendían. Esa es la situación en la que nos encontramos. Está clara la necesidad de una mayor inversión en todo lo que implica los operativos y las capacidades que tiene nuestro Estado para hacer frente a esta amenaza. Tenemos que seguir fortaleciendo la presencia del Estado en el norte a través de los servicios de salud, de educación, conexiones viales. Tenemos que fortalecer nuestras capacidades militares. Cuando uno hace un análisis, y esto otra vez me expongo a hacer un comentario profundamente antipopular, pero hay que decirlo, cuando uno hace un análisis del presupuesto que tiene la FTC, no se ajusta a las necesidades que tenemos de enfrentar a este tipo de grupos delictivos que internacionalmente las diferentes experiencias en el mundo siempre plantearon o demostraron que tiene naturalmente sus dificultades y que es necesario la mejor tecnología militar disponible. Hablamos también de lo que es la cooperación internacional, la necesidad de seguir fortaleciendo esta cooperación e idealmente involucrar a actores que tengan mayor peso desde el punto de vista militar y mayor experiencia en esta materia en particular. Estos son algunos de los puntos que estuvimos tocando, con la salvedad y las disculpas del caso de no poder entrar en demasiado detalle por las características de una reunión reservada y bueno, porque estamos hablando finalmente tanto de la seguridad nacional como de la situación de la seguridad y bueno, de la vida de estos 3 compatriotas que no se encuentran en su hogar. ¿Se habló de algún país en específico, diputado, en materia de cooperación internacional? Se habló de la cooperación que se está teniendo por parte del gobierno colombiano, eso es de público conocimiento. Se habló nuevamente de la insistencia con respecto a contemplar la posibilidad de tener una cooperación militar más directa por parte de los Estados Unidos de América. Como decíamos al entrar, habíamos hecho un proyecto de declaración, de hecho, eso específicamente en materia de cooperación. Se tocó la cuestión de la Cruz Roja, hizo una exposición el canciller de los motivos por los cuales el gobierno nacional no creía conveniente en este momento tener la participación de este organismo. Bueno, parte de lo que mencionaba el diputado Raúl Latorre, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, teniendo en cuenta que estas informaciones se van dando de manera completamente reservada. Dio algunos detalles, decía mucho, no podemos informar teniendo en cuenta las reservas con las cuales se hicieron estos encuentros y más que nada también al tratarse de temas de seguridad. 2 cuestiones. Lo que hace referencia con esta reunión que termina de esta manera, mencionaba incluso la Torre, van a estar viajando un grupo de parlamentarios hasta la zona norte de nuestro país para tener algunos detalles más de cuáles son los trabajos operativos, en sí la labor que está realizando ahora mismo la Fuerza de Tarea Conjunta y por otro lado reiterar, Carlos, compañeros y televidentes, lo que hace referencia a este descarte por el momento que hacen tanto Federico González como Euclides Acevedo con respecto a sus salidas respectivas. Decía, hasta el momento, hasta ahora que les estoy hablando, decía Federico González, yo sigo siendo ministro de Relaciones Exteriores. Claro, y entrando en este mar de especulaciones y de tanteos y de nombres, en una movida, porque va a mover piezas, no es que va a cambiar aparentemente el presidente de la República, que no es muy apegado a los cambios, sino más que nada movimientos. Sí. Se habla, aclaro, especulaciones, sospechas acerca, decías vos, Federico González, actual canciller, yo lo veo muy cómodo allí. De hecho, su formación académica y su formación como embajador es el de Cancillería. Claro, sí. Yo lo veo muy bien ahí. Él tiene mucho análisis ahí en Cancillería. ¿Y qué pasa? Hay algo también que estábamos incluso así en conversaciones informales entre colegas, Carlos, hablando, hay renegociación de Itaipú, el Tratado C.
Entonces también, claro, del anexo C, entonces ahí podrían también haber, o sea, en materia de ese punto en específico, habría movimientos ahí en Itaipú de ese tinte, ¿verdad? Alguien que sea diplomático. Pero convengamos que la cabeza de la negociación es el canciller. Sí o sí le va a tocar él estar encabezando esa negociación. Eso por un lado. Dicen que presuntamente podría ir a Itaipú. No descarto, pero veo muy poco probable la posibilidad. Se habla en la movida, porque incluso ya después de todo este escándalo de la policía, del mal relacionamiento con el comandante, que probablemente Euclides Acevedo vaya a donde Relaciones Exteriores. ¿Sí? Él ya fue embajador, conoce, y aparte que tipo sumamente diplomático. Cosa que, bueno, todavía no sabemos. Y, claro, y se habla, también saltó ahí, esto para cerrar, el nombre de una persona muy de confianza, cercano al presidente de la República, fue su jefe de campaña, ex titular de Itaipú, José Alberto Alderete, que podría ir en el plazo de Vince. Y que Vince ahí podría ir a Itaipú. O sea, hay una serie de especulaciones que obviamente va a disipar esta nube el jefe de Estado cuando finalmente firma el decreto de asunción o de designación del nuevo titular de Itaipú. Claro, acá no se puede descartar absolutamente nada y lo último que decía, ese movimiento de Vince a Itaipú sería o se tomaría la lectura que se le da a una especie de salvataje ante los últimos hechos que se daban y que van saltando día a día en MOPC, claro, por eso decimos un salvataje, sacarlo un poco de ahí, poner a esta figura también dentro de lo que es Itaipú. Y te doy toda la razón, Carlos, en lo que decías. Mario Abdo Benítez no es un hombre que se acostumbre a sacar completamente a un hombre de un cargo y no volverlo a colocar en ningún otro lugar. Tanto es el caso que ya lo hemos visto en los últimos cambios, incluso con la propia ex ministra de Industria y Comercio, que después fue como asesora también de Cancillería. O sea, se le dio otro cargo, pero nunca finalmente salen de ese radar del primer anillo del presidente. Y para cerrar con esto, acuérdense, las dos personas muy cercanas al presidente de la República, José Alberto Alderete, su jefe de campaña, prácticamente su mentor político, y también Luis Alberto Castiglioni. Ambos salieron por el escándalo aquel de Itaipú. Regresó Castiglioni a formar parte de su gabinete. Faltaría Alderete. Esta puede ser una ocasión. Sí. Gracias, Fernanda. Definitivamente, vamos a estar atentos. Gracias, compañeros. Gracias desde el Congreso. Temas claves que se están debatiendo ahora mismo. Yo creo que es el momento en el que si él va a mover, lo va a reubicar nuevamente José Alberto Alderete. Muy afín a sus afectos. Bueno. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Ana, ¿tenés el tuit del senador Rodolfo Friedman, por favor? Prepara, sí, un ratito antes de entrar, ya tenemos también en contacto en vivo desde los Estados Unidos con la doctora Fernanda Melgarejo. Vamos a hablar un poquitito cuál es la expectativa que tienen justamente, principalmente aquellos inmigrantes en este país del norte, a ver cuál es la expectativa acerca de la administración Biden. Esto queríamos confirmar porque veníamos justamente, Rodolfo Friedman, que es senador, ex ministro de Agricultura, acaba de tuitear esto, dice: felicitaciones apreciado Arnaldo Yucio, éxitos en tus nuevas funciones al frente del ministerio. No aclara qué ministerio. Mano dura, compañero, como siempre. Presumo que por el perfil que tiene Yucio, iría al Ministerio del Interior. Lo que esto implica que Euclides Acevedo dejaría el Ministerio del Interior, que ya se venía especulando. Ahora, veamos, ¿se queda no en el banco, como decía él, o finalmente lo cambia de puesto? Hablando del paralelismo del fútbol. Sí, hablando de esta situación que ya veníamos comentando con la compañera Fernanda Chamorro acerca de estas movidas que se están llevando adelante. Y bueno, esto que surge ahora nada más, 13 horas con 53 minutos, que publicaba el senador Rodolfo Friedman a través de un tuit. Y bueno, prácticamente todos ya en conocimiento. Falta la comunicación oficial nada más. Claro. Bueno, vamos a ampliar esto más adelante. Bueno, hay mucha atención con esta noticia de carácter urgente hacia la zona del Alto Paraná, y recordarán este caso, el de los agentes policiales involucrados en secuestro y extorsión a una pareja de turistas. Bueno, ahora esta resolución
que dice que el comisario también va con prisión preventiva a la agrupación especializada, Carlos. Estamos hablando del imputado, comisario Alcides Velázquez Iriarte, ex titular de la comisaría de Torín, sí, cuyos efectivos fueron los responsables de secuestrar y extorsionar a una pareja de brasileños, escándalo que sacudió a la policía y ameritó incluso la remoción total de los agentes de esa comisaría, el relevo del jefe de policía y la imputación de 4 suboficiales, el quinto es el comisario, y que de esta manera él, a través de la imputación que recibió del Ministerio Público en calidad de cómplice del secuestro, se determinó su reclusión en la agrupación especializada de la Policía Nacional en Asunción, en libre comunicación y a disposición del juzgado, determina el magistrado de la causa. Bueno, lo que veníamos especulando en la danza de presunciones lo acaba de confirmar el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a través de su cuenta oficial de Twitter. Atención con esta información. Deseamos el mayor de los éxitos a Arnaldo Yucio como ministro del Interior, a Euclides Acevedo como canciller nacional y a Federico González como director general paraguayo de Itaipú. Estoy seguro de que desempeñarán sus nuevas funciones con lealtad y patriotismo, decía en este tuit el presidente Mario Abdo Benítez. Bueno, no estábamos muy lejos de las presunciones, sí, en ese mar de especulaciones que en su momento ya se barajaban estos nombres para, como decíamos, movimiento de piezas, porque él no es muy afín a los cambios, a las destituciones, y finalmente hace un movimiento de piezas, ya que sale Ernest Bergen de Itaipú, que renunció, dice él, por cuestiones personales, quedó vacante ese sitio y ahí comenzó a mover sus piezas. Lo saca de la Cancillería a Federico González, lo lleva como titular de la Dirección General lado paraguayo de Itaipú. Su cargo va a ocupar Euclides Acevedo, un hombre que ya conoce en cuanto a temas relacionados a la diplomacia, fue embajador paraguayo en España, y Arnaldo Yucio deja la Senat como un hombre también de confianza, conocedor de este tema, como ministro del Interior. Ahora vamos a esperar a quién lo designa como ministro de la Senat, el presidente de la República. Sí, es la pregunta que queda. ¿Quién quedaría al frente de la Secretaría Nacional Antidrogas? En este caso, ya que Arnaldo Yucio va como ministro del Interior. Y bueno, las repercusiones también con los comentarios, claro, en Twitter. Y dice una nada más que quiero leer. Sí. Dice, no podés echar a la gente que no sirve. Qué mejor idea que promoverlo, un clásico de lo que estábamos comentando. En este caso, hace un movimiento de piezas nada más, sí, de gente que va a ir a diversas instituciones, bueno, en vez de tomar otra determinación mucho más radical. Bueno, entonces repetimos, reiteramos esta determinación asumida por el presidente de la República, Yucio, ministro del Interior, Euclides Acevedo, canciller nacional, y Federico González, director general paraguayo de Itaipú. Faltaría la designación de reemplazo de Yucio en la Senat.
hablábamos al arranque acerca de la conferencia de prensa del ministro Mazzoleni, habló de varios temas, incluyendo lo de la vacuna, ya confirmada para la primera quincena de febrero, ya concretada con 2 empresas, habló incluso de cantidad, pero no de las firmas que van a proveer. Pero también se refirió a la situación epidemiológica actual. Asimismo es el tema de vacunas que va a llegar ya para la primera quincena de febrero. Como decíamos, falta nada más que la firma, ¿sí? Ya están bastante avanzadas las negociaciones en ese sentido y también habló de la gran cantidad de casos que se dan a nivel nacional. Mecanismo COVID, aquí queremos expresar un par de cosas importantes, anunciarles que, bueno, hay 3 millones de vacunas que se van a ofrecer por fuera del mecanismo COVAX y 4.300.000 que van a ser ofrecidas a partir del mecanismo COVAX. Ya hemos cerrado acuerdos con al menos 2 compañías en términos del volumen de compra y también de los precios, ¿verdad? Entonces estaremos oportunamente anunciando esto con más detalle tan pronto estén firmados estos contratos. Lo que podemos anunciar es que el plan es el inicio en la segunda quincena de febrero. Las provisiones van a ser graduales a partir de aquellos acuerdos bilaterales y también a partir del mecanismo COVAX, que también tenemos información certera de que va a tener un inicio anterior al inicialmente anunciado, que era de mayo o junio. Entonces, estamos esperando que esto se dé incluso antes el inicio del mecanismo COVAX. También es pertinente señalar aquí que el Comité Técnico Nacional que asesora en términos de las inmunizaciones ha recomendado principalmente el uso de vacunas de vectores virales y también de virus inactivados. Nosotros hemos honrado esa recomendación, si bien no es vinculante esa recomendación, hemos honrado eso en lo que hace al mecanismo COVAX, que nos ha pedido específicamente, de acuerdo a la situación del país, a la logística y a otros factores técnicos, como justamente la recomendación de esta comisión, que nosotros determináramos nuestras preferencias del tipo de vacuna que estamos buscando. Hemos hecho eso con el mecanismo COVAX. En lo que hace a los acuerdos bilaterales, siempre uno también estamos tratando de seguir esas recomendaciones lo posible, pero ahí hay un criterio predominante que es el de oportunidad para poder ofrecer las vacunas mucho antes, y entonces ahí sí estamos abiertos un poco a todas las vacunas que tienen autorizaciones por parte de organismos reguladores. Lo propio vemos también en Guairá, tenemos un aumento también importante en la última semana, pero esto obedece específicamente a un brote que se ha dado después de un evento social, la aglomeración de más de 300 personas en una discoteca. 90% de los afectados están entre 20 y 30 años y el 10% restante son sus familiares. Esperemos que las consecuencias en esos grupos familiares sean las menores posibles. Esto es más o menos lo que se ve en Alto Paraná. Al contrario de la imagen o el gráfico que se ve a lo largo de todo el país en promedio, donde, como dijimos, estamos hablando de una meseta importante que si bien tiene algunas oscilaciones, pero es una meseta de varios meses, muy larga. El Alto Paraná, claramente, después de los picos en el mes de septiembre, se observa una tendencia aquí a lo que equivaldría a una segunda ola que está emergiendo en el departamento de Alto Paraná, razón por la cual también emitimos esta señal de alarma y el pedido creciente a toda la comunidad esteña particularmente de tener en alto todos los signos de alarma y todas las medidas de protección que ya todos conocemos. La situación por regiones también en Itapúa, tenemos un pequeño descenso en la segunda semana del año respecto a la primera, pero aquí no hay que perder de vista que las 2 últimas semanas, las 2 primeras del año, claramente han sido las más altas en toda la epidemia para el departamento de Itapúa, reflejando la situación en la que estamos. Ahí también signos de alarma para poder mejorar la situación. Cuidar siempre el uso de mascarillas, la distancia física, el lavado de manos y recordarles siempre también cuando tenemos síntomas no acudir al trabajo y tener cuidado en nuestro relacionamiento con nuestros amigos y familiares.
Y también se refirió, por supuesto, al primer caso de fallecido, joven, 19 años, de la zona en Bucú, a causa del dengue. Continuamos con más informaciones. Alexis Aveiro, desde la agrupación especializada, adelante. Bueno, estamos viendo imágenes que tienen que ver con el traslado del ex titular de la comisaría de Torín, también con otros detenidos. Va a hacer calor, por ende, ese ventilador va a ser justo necesario. Llegando a la agrupación especializada, donde se decretó su prisión, su detención por parte del juez que atiende en la causa. De esta manera llega el comisario hasta la agrupación especializada luego de la resolución judicial que, bueno, determinó esto, prisión preventiva dentro de este lugar. Y bueno, vamos a ver entonces cuáles serán las disposiciones ya a partir de ahora, su lugar de reclusión y también lo que tiene que ver con la información de los otros agentes también involucrados en el secuestro y extorsión a esta pareja de turistas brasileños. Bueno, tenemos la información, está ya con nosotros, ya enseguida va a estar con nosotros el compañero Alexis Aveiro con los detalles de esta llegada. Bueno, y teníamos hace minutos nada más, compartíamos esta resolución judicial, bueno, que dice lo siguiente: este comisario de la zona de Torín, que, bueno, va a guardar ya prisión preventiva en la agrupación especializada. Alexis, contigo, buenas tardes. Hace instantes, Angie, Carlos, se producía la llegada de estos 4 efectivos policiales procedentes desde la zona del Alto Paraná de la jefatura luego de su detención y su participación en la jurisdicción de la comisaría de Torín, departamento de Caguas Sur, un caso de secuestro y posterior extorsión a una pareja de brasileños. Ellos son Eladio Jiménez, Gustavo Toledo, son todos suboficiales, Osmar Paredes y Julio Díaz. En medio nuevamente de cierto hermetismo por parte y hasta corporativismo, si queremos usar el término, por parte de las autoridades policiales, ya que ingresaban sin hacer el trámite de rigor, que es el acceso por el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, o si lo hicieron, ingresaron por otro sector, lo hicieron de tal manera a tratar de evitar la cobertura periodística. Ya cuando ingresaron, evidentemente no podían evitar hacer las tomas ya desde lejos, pero una situación que siempre se da cuando se produce el traslado de peligrosos delincuentes o policías involucrados en hechos como este, es que por lo general vienen por este sector desde la zona en donde se produce el traslado, por ejemplo la calle Yegros, acceden a la zona de judiciales, o sea, toman este tramo que es la avenida Yegros, que prácticamente culmina con la agrupación especializada, suelen retomar la marcha, ingresan al departamento judicial, pero ese no fue el tramo que hicieron en esta ocasión, porque lo hicieron por la calle que se encuentra acá entre la agrupación especializada y el penal de Tacumbú, para que finalmente esto sirva como un distractor, porque evidentemente la atención estaba centrada hacia otra área específica de la calle, hasta que finalmente pudimos notar que la comitiva llegaba desde ese sector e ingresaba de esta manera a la agrupación especializada. Por lo menos por el acceso principal al departamento de judiciales de la Policía Nacional no ingresaron a hacer el trámite de rigor, que es prácticamente el de estampar la firma para luego ser trasladado al lugar de reclusión. Es lo que ocurría entonces hace instantes con la llegada de estos 4 suboficiales de la comisaría de Torín, no así el comisario o jefe de dicha dependencia, ya que él mismo aún tras su imputación se encuentra detenido en la base de Ciudad del Este, en la jefatura del Alto Paraná específicamente. Bien, excelente, gracias. Vamos a estar ampliando esta información un poco más adelante. Gracias por el reporte. Estamos ahí justamente desde la agrupación especializada con Alexis Aveiro sobre los detalles de la reclusión de estos uniformados que, bueno, se vieron involucrados en este escándalo de secuestro y asociación criminal. Una pareja de brasileños, la víctima. Bueno, nos vamos.
Por favor. Sí, bueno, hoy se cumple el aniversario de Michael Hutchence, australiano, estuvo en nuestro país en los años 90, líder de la banda In Excess, y queríamos recordarlo con un clásico de ellos. Mira, buenísimo. Nos vamos con esto. Vamos. Feliz Hasta viernes lunes. a todos. Chao, chao.